Buenas noches, amigos. Esta es la edición de fin de semana de Punto de Vista. Estamos ingresando a sus hogares para un poco analizar esta semana que viene. Para ser exactos, el martes 10 se conmemoran 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un instrumento en el cual está firmado por nuestro país, pero usted se preguntará en casa si aquí en el país, en Latinoamérica y en el mundo como que hay una percepción de que no se respetan los derechos humanos. Hay una situación de vulneración, de que el medio ambiente está deteriorado, que hay más casos de violencia, de abuso sexual, en fin. De eso vamos a hablar con el padre José Manuel Miranda, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, pero queremos empezar este diálogo hablando de un hecho que también ha sido sumamente importante para el mundo entero. Murió hace unos días Nelson Mandela, el presidente sudafricano, que justamente estuvo 27 años en cárcel por la defensa de sus pensamientos, de la libertad de la gente de su país, un sacrificio que, dadas las situaciones hoy, nadie creo que lo haría. Padre, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Buenas noches, Charo. Buenas noches también, estimados televidentes. Efectivamente, Nelson Mandela es una gran figura mundial, por todo el mundo reconocido, ¿no? Por su tenacidad, por su persistencia, por no dejarse doblegar en la cárcel, porque a pesar de estar 27 años detenido por luchar por la liberación en un tiempo en donde el apartheid todavía se mantenía en Rodesia fuertemente, ¿no?, por el gobierno británico, a pesar de todo ello, premio Nobel de la Paz más tarde, y lucha por una reconciliación, por una paz, superando todos los problemas y toda la violencia y toda la situación, buscar una reconciliación, ¿no?, con todos. Es una figura, sin duda, mundial, impresionante, ¿no? A Nelson Mandela se le resaltan el valor a sus ideas, sus valores, su defensa a sus ideales, el tema de trabajar por la justicia, por la libertad. Estos componentes están muy asociados a quienes venimos utópicamente aspirando a que el país sea un país o un mundo donde se respeten los derechos humanos. Eso es lo que tiene, pues, que tú luchas y peleas por valores que están por encima de todas las limitaciones y de todas las circunstancias. Y esos valores es a los cuales tenemos que perseguir en todos los lugares, en todas las culturas, ¿no? Eres un ejemplo de eso, de pelear por los ideales y por los valores por encima de todo y no dejarse arrastrar por otros instintos como a veces nos dejamos fácilmente, ¿no? Por eso es la gran figura de él a lo largo de toda su historia, pero además en una circunstancia de mucha violencia social y racial, en medio de todo eso, promover y defender por encima de todo la armonía, la paz, ¿no? Además, para su misma gente. Un político a carta cabal, un político que puso por encima de sus propios ideales las situaciones, injusticias de su país. Ahora, ¿cómo vinculamos, entrando al tema ya de los derechos humanos, a quienes nos ubicamos como defensores de derechos humanos, activistas en el campo de los derechos humanos? Mira, se asocia directamente un conjunto de calificativos. Más allá de las normas, de las leyes, de los tratados, más allá de las constituciones, más allá de todo eso que está ahí legalmente, cuando hablamos de derechos humanos, está la valoración de la persona humana, la valoración de toda persona humana y el ponerlo por encima de todo. Este es un reto tremendo que nos marcan los derechos humanos, poner a la persona humana como el eje, como lo principal de todo, por encima de intereses, por encima de dinero, de poder. No, es la persona humana, la valoración de la persona humana. Padre, en relación a ello, me pregunto, esta situación de asociar derechos humanos a palabras peyorativas, prosenderista, defensores delincuentes,
Hace poco, o sea, el tema de la conformación en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, otra vez sale el tema, acabamos de salir de la famosa repartija, como que no hemos aprendido nada de los 20 años de la violencia política. Sí, quizás no hemos sabido vender tampoco el producto como habría que vender de los derechos humanos, ¿eh? Siempre también hay una justificación o querer justificar a veces hasta violaciones constantes. Precisamente el Papa Francisco en estos días está dando fuertísimo en ese sentido. La encíclica Ultima Evangelii Gaudium, que acaba de publicarla, habla con toda claridad, ¿no? Y en contra de esta sociedad de consumo, en contra de este llamado desarrollo que de humano tiene muy poco, en contra del neoliberalismo, en contra de la gran discriminación de unos que tienen y la mayoría no tiene nada. Y precisamente eso es poner a la persona por encima de todo otros intereses, lo cual no es nada fácil. No es nada fácil en una sociedad como la que tenemos, una sociedad además que es sumamente excluyente, por naturaleza excluyente. ¿Cómo hacemos que efectivamente todos seamos valorados con los mismos derechos a tener oportunidades iguales todos? Usted iniciaba la entrevista diciendo que no se trata de documentos, de cartas. La Declaración Universal es un instrumento suscrito por Perú que se va a cumplir. Si no se trata de esta forma de relacionarnos, de la convivencia, de la armonía entre personas, pero también entre persona y naturaleza, ¿no? Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, no estamos hablando de normas, ni de leyes, ni de nada. Eso puede estar detrás. Lo que estamos hablando es una serie de circunstancias necesarias, materiales, espirituales, sociales, económicas, necesarias para que tú te realices como persona humana. Ahora, ¿por esa serie de circunstancias que están normadas en la ley, en las constituciones, etcétera, pero son esas circunstancias necesarias que hace que a ti te valoren y tú te realices. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto respetar ello? ¿Por qué hay más feminicidio? ¿Por qué hay más abuso sexual? ¿Por qué el Estado no establece condiciones dignas para las personas? Porque la sociedad vivienda, está manejada salud. por intereses de grupo, por grandes transnacionales. La sociedad donde lo importante es el mercado y lo importante no eres tú. Lo importante es que tú consumas o produzcas. Eso es lo importante. No es. Y eso es precisamente, es lo que está diciendo el Papa últimamente también. ¿Cómo es posible que 2 o 3 puntos de la bolsa tengan más importancia que miles de gente que se muere de hambre? ¿No? O sea, eso no puede ser. Y sin embargo, eso se da. ¿Cómo cambiamos todo esto? Ese es un reto tremendo para toda la sociedad, para todos absolutamente. Hace algunos días, en la quincena de noviembre, hubo un artículo que se publicó a través de el tema de que se está politizando no el concepto, pero los derechos humanos. Y Alonso Gurmendi decía que hay una politización de derechos humanos, sobre todo en nuestro país, porque se asociaba antifujimoristas y defensores de derechos humanos. Como que hemos reducido el tema de derechos humanos solo a la violación ocurrida en el gobierno de Fujimori. ¿Cuál es su percepción? Porque claro, hemos tenido una circunstancia histórica, imagínate los años 80, los años 90, una circunstancia histórica donde los derechos humanos han sido totalmente pateados ¿no? Y eso, quieras que no, sigue pesando. ¿Por qué le cuesta tanto a determinado grupo aceptar que el gobierno de Fujimori fue al máximo la expresión de violación de derechos humanos? No solamente con las matanzas, con las desapariciones, sino porque creó un Estado, hizo las reglas a medida, cerró el Congreso. O sea, ¿por qué no terminamos de entender estas otras cosas? Fíjate, estábamos esta semana pasada precisamente con los que están trabajando todo lo que es el lugar de la memoria, que está hecho prácticamente, materialmente ya está prácticamente construido. Y estábamos viendo cómo, nos estaban preguntando, etcétera, ideas para ver cómo realizarlo dentro del plan que ya lo tienen la comisión concebido.
Y detrás de todo eso uno estaba pensando continuamente, pero es que la circunstancia política y social de nuestro país es muy especial. Tenemos una serie de grupos, no sé cómo llamarle, grupos recalcitrantes, totalmente cerrados en sí mismos, fujimoristas, apristas, las Fuerzas Armadas, etcétera, que no admiten ni lo que es evidente. Están descubriéndose fosas y fosas con cantidad de gente, con niños dentro, y ni siquiera eso. Quisieran echarle tierra a todo con tal de que no se les toque a ellos, ¿no? O ignorar todo, olvidar todo, echarle tierra, siempre que a nosotros no nos toquen y no nos demuestren que efectivamente no estuvimos a la altura de las circunstancias. Ese es un lado de los derechos humanos que se le exige al Estado, políticas, lineamiento, presupuesto, pero hay otro lado de decir, ok, la no tolerancia, el no respeto a las culturas nativas, a las clases excluidas, a las familias o a las personas que son gays, por orientación sexual, a las personas, o sea, hay un prejuicio, una discriminación ya más en nosotros, en las personas. Además de lo que históricamente en toda América Latina puede haber, ¿no?, de discriminación, de exclusión, etcétera, ¿no?, es que además hemos tenido nosotros esta circunstancia muy reciente que todavía está ahí. Cuando hablamos de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, precisamente estamos hablando no de un lugar de la memoria, sino precisamente de reconciliación también entre los peruanos y de inclusión de los peruanos. No solamente de memoria y que la gente, que el pueblo realmente entienda, viva todo eso que ha sucedido, sino es un paso hacia la reconciliación nacional y es un paso a la inclusión dentro de un país tremendamente excluido, ¿no?, en grandes sectores de la población. Ahí hay un reto también de nosotros de aportar al país, a ver, sí, memoria, reconciliación, justicia, pero reconciliación del pueblo, ¿no?, que no acaba de darse. En muchas partes del mundo, en otros países, celebran la fecha, el 10 de diciembre, como Día de los Derechos Humanos. En nuestro país no pasa nada, pese a que hay un plan nacional, pese a que hay el mismo día declarado por Toledo, poco se ha avanzado. En las escuelas se habla más de la fecha histórica de la declaración, pero no de la dimensión del concepto, del cuerpo del documento, ¿no? Está costando enormemente el que el pueblo posesione toda esa memoria, toda esa verdad que sucedió. ¿Para qué? Sencillamente para que no la repita después, ¿no? Y todo esto como que no se quiere, como que será más fácil, bueno, vamos a echarle tierra y vamos a seguir para adelante. ¿Y por qué? No, si precisamente tenemos que partir de una realidad vivida por nuestro país muy fuertemente para que eso sea algo que nos ayude a hacer una historia distinta, ¿no? Ya digo, eso es lo que nosotros estamos pensando todo el tiempo, pero en este país es un país sumamente difícil, sumamente difícil, con estos sectores que no admiten absolutamente nada. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Hemos hecho una reflexión en voz alta un poco sobre lo que la celebración del 10 de diciembre como derechos humanos, pero más allá es lo que usted decía, ¿no? Tiene que ver un reto personal de cambiar, y las leyes son importantes, pero no es lo más esencial. Gracias, hemos hablado con el padre José Manuel Miranda, secretario ejecutivo de CODICA. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos aquí en Punto de Vista.